Bueno, vamos a continuar con la unidad de estructuras resistentes. Habíamos dicho que las estructuras resistentes eran un elemento o conjunto de elementos que unidos entre sí resisten las cargas que soportan y le transmiten al terreno a través de los apoyos. También habíamos hablado sobre sistemas tridimensionales y sistemas planos. Nosotros habíamos dicho que en principio vamos a tratar de trabajar con sistemas planos, pero sabemos que todos los productos, casi todos los productos de diseño industrial son sistemas tridimensionales. Entonces lo que se hace es buscar aquellos que podríamos llegar a simplificarlo en un plano para facilitarnos el estudio y el análisis, entonces así lo convertimos en un sistema plano. Entonces decimos que sería un sistema plano equivalente el que nosotros tomaríamos como referencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos este elemento viga, en el cual está actuando una fuerza, una carga concentrada, si nosotros en un plano que contenga el eje de esta viga y la fuerza, la carga que estaría actuando, y bueno, entonces podemos decir que este sistema tridimensional lo transformamos en un plano que contiene el eje baricéntrico de la viga y la carga que está actuando. Sería que este sería el plano que nosotros vamos a considerar, en donde toma el eje baricéntrico de la viga, y todas las cargas que están actuando, si son simétricas, las podríamos trasladar y transformar que estén actuando en el plano. Es decir, que para que pueda ser un sistema plano, todo tiene que estar contenido en ese plano, tanto la parte geométrica como también todas las cargas activas y reactivas. También habíamos visto distintas etapas que podíamos ir analizando para el estudio de las estructuras resistentes, y vamos a empezar con la primera, que era la del estudio del análisis de carga. Si nosotros consideramos, por ejemplo, este sistema en donde hay un conjunto de sillas con dos mesitas de arrime, de apoyo, están todas actuando sobre un elemento viga que a su vez está trabajando apoyada en dos patas, que es la que transmite todas esos esfuerzos al suelo. Podemos representar todo este sistema mediante los pesos o las cargas que están actuando en las sillas, las vamos a llamar como cargas concentradas P1. ¿Para qué cosa? Para la viga, que sería este elemento que nosotros hemos considerado, que tiene un peso propio, que sería la carga Q, que es una carga distribuida, y luego el peso de las mesitas los hemos llamado P2. Esta viga está apoyada en lo que vamos a llamar un apoyo A y un apoyo B. Y bueno, aquí estaría la parte de las dimensiones, la parte geométrica que tiene ese objeto, ese sistema que estamos analizando. Esto lo podríamos representar mediante un diagrama de cuerpo libre, en donde indicamos el eje de la viga, indicamos todas las cargas activas e indicamos también todas las cargas reactivas. Entre las cargas activas tenemos las fuerzas P1, las fuerzas P2, y hemos colocado la carga Q, que es una carga distribuida, representada como una carga concentrada. Para poder calcular y darle dimensiones a estas cargas activas, vamos a empezar primero analizando la carga distribuida, que es la del peso propio. Esta sabemos que puede ser de tener un valor importante o puede ser un valor casi insignificante, despreciable. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que las cargas distribuidas o repartidas son todas aquellas en donde ocupan una determinada superficie sobre el elemento que están actuando. Por eso se representaban mediante una carga Q, que le llamábamos a la carga Q chiquita, y que estaba indicada por 1 kilogramo por metro, o sea, una unidad de fuerza sobre una unidad de distancia. Para calcular el valor del peso en ese elemento, sale de la ecuación del peso específico, que el peso específico es peso sobre volumen. De acá despejaríamos el peso y nos queda peso específico por volumen. Es decir, que conociendo el peso específico de cada material podemos ver cuál va a ser el peso que va a estar actuando. Esto es porque, bueno, hay materiales que son mucho más livianos, como los policarbonatos, por ejemplo, que otros que son mucho más pesados, como puede ser una placa de travertino.
para unas mismas dimensiones. ¿Está bien? Entonces decimos que el peso propio, que se considera una carga distribuida, es una carga que está continua, es una carga que es permanente porque está siempre en esa estructura que estemos analizando, y si consideramos una franja de 1 metro de longitud, vamos a decir entonces que la carga Q que consideramos va a ser igual al peso específico por el área, porque estamos considerando la sección de esa viga. Ya sabemos que por cada metro de longitud va a tener un determinado peso. Para el caso que vimos anteriormente de este sistema del conjunto de sillas, vemos que el peso propio de esa viga sería el peso específico del material, que es metálica, por el área. Supongamos que el área es una sección rectangular, entonces, bueno, medimos esa sección. En este caso hemos tomado una sección maciza, puede ser una sección hueca, se saca el área de esa sección hueca. Bien, y obtenemos entonces este valor, que vemos que realmente es muy pequeño, no llega a pesar ni 10 kilos, ¿está bien? Luego tenemos, para poder encontrar el valor de las cargas concentradas, para poder hacer ese análisis de carga de todas las fuerzas activas que están actuando, veamos el valor de las cargas concentradas, que serían las P1 y las P2. Ya hemos averiguado el valor de Q. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el valor de las fuerzas P1, ¿qué voy a decir? Es el peso del asiento más el peso de una persona. Entonces decimos que el peso del asiento lo puedo estimar más o menos en 20 kilos, y el peso de la persona yo siempre tengo que pensar en un valor, el mayor valor posible que se puede llegar a organizar para que se siente alguien allí. Puede ser una persona muy pesada, puede ser una madre o un padre con un niño en la falda, ¿está bien? Entonces es una cuestión de criterio que cada diseñador empieza y adopta. Yo estoy adoptando, por ejemplo, 150 kilos. Y la fuerza P2, que sería lo que se apoye en las mesas, y bueno, vamos a decir que sería el peso de la mesa. Yo le puse 10 kilos porque simplemente es una chapa, ¿está bien? Por el peso de algo que se pueda llegar a apoyar acá. Acá exageradamente le puse 100 kilos pensando que a lo mejor un adolescente pueda ir y sentarse en esa mesa, para lo cual no está diseñada, pero que puede ir y hacerlo. Conociendo cuál es ese análisis de carga o las cargas que están actuando, vamos a conocer entonces cuáles serían las reacciones, es decir, las cargas reactivas. Cuando nosotros hablamos de reacciones, algo ya hemos visto el año pasado, en donde decimos que una estructura, para que esté en equilibrio, no se puede trasladar ni girar, es decir, que tiene que permanecer en reposo sin ningún tipo de desplazamiento, de traslación ni de giro. Toda estructura o parte del conjunto estructural tiene que estar convenientemente apoyado para que se permita esa estabilidad y que todas las cargas que se reciban puedan irlas transmitiendo hasta llegar a terreno firme. A toda acción le corresponde una reacción. Eso lo vimos por el principio de acción y reacción de las leyes de Newton. Bien, entonces vamos a decir que a todas las fuerzas activas que nosotros hemos mencionado recién, tiene que haber fuerzas que se llaman reactivas o reacciones de apoyo o reacciones de vínculo, que las equilibran para que la estructura sea una estructura resistente y sea estable. Esa fuerza activa puede ser, por ejemplo, una sola fuerza que mediante dos elementos o una pata unida de tal manera que tenga dos reacciones. Bien, el equilibrio es que a esta acción le van a corresponder dos reacciones. O puede darse, por ejemplo, como mencionar situaciones, un sistema de fuerzas en donde todas esas fuerzas activas, las resultantes de todas esas fuerzas activas deben ser soportadas por dos reacciones que serían los dos apoyos que tiene ese elemento estructural. Entonces decimos que esa resultante tiene que ser soportada por las reacciones. El principio de acción y reacción que dijimos, a toda acción le corresponde la reacción. Esa acción puede ser una resultante y voy a tener una o dos reacciones o lo que necesite. Entonces vemos que toda estructura, en realidad lo que estamos haciendo es un estudio o un análisis de cuáles son las fuerzas y los momentos que estén actuando. Entonces decimos que las fuerzas tienden a producir la traslación y los momentos son los que nos pueden generar un giro.
Bien, entonces nosotros también habíamos visto que en un sistema plano las ecuaciones de equilibrio eran que la sumatoria de las fuerzas en X son 0, que la sumatoria de las fuerzas en Y deben ser 0 y que la sumatoria de los momentos respecto a cualquier punto tienen que ser 0. Con estas ecuaciones de equilibrio son con las que nosotros vamos a trabajar y estudiar todas las distintas tipologías de las estructuras planas. También en la clase pasada hemos analizado que habían distintos tipos de apoyo, el apoyo móvil, un apoyo fijo o un apoyo de empotramiento o empotrado. El apoyo móvil hemos dicho que es aquel que de los 3 posibles desplazamientos que pueden haber en el plano me restringe uno, es decir, tiene un vínculo que daban 2 grados de libertad. Por lo tanto, si tiene un vínculo, este tipo de apoyo va a tener una reacción vertical, esa perpendicular a la dirección de desplazamiento. En el caso del apoyo fijo, restringía 2 vínculos, me quedaba 1 grado de libertad, es decir que yo voy a tener 2 reacciones, en este caso una perpendicular al posible desplazamiento y la otra paralela. Generalmente lo que más se da es que con este tipo de apoyos pueda producirse el giro. Mientras que en el apoyo cuando está empotrado restringe los 3 vínculos, tiene un grado de libertad 0, es decir que yo tengo 3 incógnitas o 3 reacciones que van a ser los 3 posibles desplazamientos que se pueden producir. Bien, uno en el eje de las Y, el otro en el eje de las X y el giro. Habíamos mencionado sobre las estructuras isostáticas, hiperestáticas e inestables. Nosotros vamos a trabajar con las estructuras isostáticas, que son aquellas en donde de las ecuaciones de equilibrio que nosotros hemos mencionado recién, yo voy a tener 3 posibles ecuaciones de equilibrio. Quiere decir que es isostática cuando con esas 3 ecuaciones yo puedo calcular las 3 incógnitas que me van a aparecer. Entonces decimos que una estructura es isostática, por ejemplo, en este caso, en donde yo tengo una viga que está simplemente apoyada con un apoyo móvil y un apoyo fijo. En el apoyo móvil dijimos que teníamos una reacción vertical, en el apoyo fijo tengo 2 reacciones, una vertical y otra horizontal, entonces voy a tener 3 incógnitas y yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, con la estructura es isostática porque tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, entonces mediante las ecuaciones de la estática lo puedo resolver. Cuando tengo más incógnitas que las 3 ecuaciones de equilibrio que yo puedo tener, como por ejemplo esta viga que está empotrada en los 2 extremos, acá tengo 6 incógnitas y yo tengo 3 posibles ecuaciones. Entonces me dice esta situación que es una estructura hiperestática porque tengo más incógnitas que posibles ecuaciones, y esto significa que con las ecuaciones de la estática no lo puedo resolver, se tiene que ir a plantear otras situaciones que son las ecuaciones y estudiar la geometría de las deformaciones. Y una estructura es inestable cuando es insuficiente, yo tengo más ecuaciones que incógnitas. Entonces sería, por ejemplo, esta viga que está con apoyos móviles, y bueno, quiere decir que esta viga igual se va a poder desplazar en una dirección. Me sobran ecuaciones para las incógnitas que yo tengo. Se dice que es inestable. Acá tenemos los ejemplos que hemos visto recién, ¿no es cierto? Más allá de que, por ejemplo, el apoyo, cualquiera sea, se encuentra generando un voladizo, igual me produce la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones, por eso son vigas isostáticas. En cambio, tenemos acá distintos ejemplos también de vigas que son hiperestáticas. Tengo más incógnitas que posibles ecuaciones en el plano. ¿Qué pasa si analizamos una viga simplemente apoyada que tiene una carga puntual en el centro y que está, por ejemplo, la viga está representada por un eje, esta es una carga puntual o concentrada y tengo un apoyo móvil, por lo tanto voy a tener una reacción, y tengo un apoyo fijo en donde voy a tener una reacción vertical y una horizontal. Veamos que si no tengo acciones, por ejemplo, que generen, que se puedan descomponer o que estén en el eje horizontal, en el eje de las X, entonces la reacción también RBX va a ser 0, porque si no hay acción no hay reacción. Si hacemos las ecuaciones de las Y, voy a tener que la sumatoria de las fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, y aquí voy a sumar todas las fuerzas que tenemos en el eje de las Y. Voy a decir es RA,
menos la fuerza P, porque recuerden que decíamos que si mira para arriba es positivo y cuando va hacia abajo es negativo. Entonces, más RA menos P más RB. Ahí tengo todas las ecuaciones que estén, las fuerzas que están actuando en el eje de las Y. Pero también vemos que acá tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación. Entonces me voy a ir a plantear otra ecuación, que va a ser la ecuación de los momentos. Así como acá yo digo respecto a qué eje estoy considerando la ecuación de las fuerzas, cuando considero el momento tengo que indicar respecto a qué punto. Entonces, respecto al punto A, que sería este apoyo, el apoyo A, voy a sacar el momento. Momento habíamos dicho que es fuerza por distancia. La fuerza sería la intensidad de la fuerza por la distancia, que es la menor distancia, es decir, medida en forma perpendicular a la fuerza. Entonces nos fijamos, la fuerza RA pasa por el punto A. Si pasa por el punto A, ¿qué pasa? La distancia medida en forma perpendicular vale 0. Por lo tanto, no me genera momento, por eso no la hemos puesto en esta ecuación. Luego tengo la fuerza P, que si nosotros vemos gira en sentido horario, que es el valor positivo que habíamos considerado para momento. Entonces, más P por la distancia medida en forma perpendicular, si esto es L y está al medio, va a ser L sobre 2. Y luego tengo la RBI, en donde gira en sentido antihorario, es decir, negativo, por la distancia perpendicular al punto A, que va a ser la distancia L. RBX, si nosotros la prolongamos, vemos que también pasa por el punto A, por lo tanto, no genera momento. Entonces de acá podemos despejar RBI, bien, despejando, y de esta manera, conociendo RBI, me puedo venir a la ecuación de las Y y despejar RA. Si consideráramos, por ejemplo, este otro planteo, donde tengo una viga simplemente apoyada con dos cargas puntuales, una respecto al punto A, la distancia A, luego respecto al punto B, la otra, la distancia B. Entonces nosotros nuevamente vamos a trabajar con la sumatoria, las ecuaciones de equilibrio en el plano. Nuevamente, no tenemos ninguna fuerza horizontal o inclinada que pueda descomponerse en forma horizontal, por lo tanto la sumatoria de las X me da 0. Bien, entonces si este es el apoyo, acá está considerado que este es el apoyo fijo, acá se ha corrido esta línea, y este es el apoyo móvil. Bien, entonces tenemos que acá en este apoyo fijo tenemos que la AX, que sería la reacción en el punto A respecto al eje de las X, es igual a 0 porque no hay fuerzas en el eje de las X que tenga que reaccionar. No hay acción, no hay reacción. En la sumatoria de las Y, ¿qué es lo que voy a colocar? Todas las fuerzas verticales. Vamos a decir la AI menos esta fuerza P, menos esta fuerza P, más la BI. Nuevamente tengo dos incógnitas. Entonces hacemos la sumatoria de los momentos y voy a plantear el momento respecto al punto A. ¿Qué decimos? La fuerza AI no genera momento porque pasa por el punto. Luego tenemos la fuerza P por su distancia perpendicular, que es A, que gira en forma positiva. La otra fuerza P por la distancia B, que también gira en forma positiva, menos la BI, que gira en sentido negativo por la longitud L. Acá hemos calculado también la sumatoria de momentos respecto a este punto, bien, respecto al punto B. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué fuerzas tengo? Acá la que se me anula es la reacción en I en el punto B porque pasa por el punto. Entonces voy a ver que la AI sí genera momento, es positivo y es AI por L. Luego voy a tener esta fuerza P, aquí lo que es igual, gira en sentido antihorario, o sea, menos P por la distancia L menos A, bien. Y luego tengo esta otra fuerza P, que también gira en sentido antihorario, es decir, es otra vez negativa, por la distancia L menos B, que sería la distancia que me está quedando al punto B. Si yo he utilizado estas dos ecuaciones de momento, entonces luego con la ecuación de las Y reemplazo los valores que yo obtuve y me tiene que dar 0 o un número sumamente aproximado a 0.
Acá hay otra situación en donde tenemos una viga simplemente apoyada, en donde hay una carga puntual y hay una carga distribuida, e incluso tenemos que hay un voladizo entre el apoyo y el extremo de la viga. En este apoyo fijo vamos a tener el móvil, está la reacción vertical, y en el apoyo fijo tengo una reacción vertical y una horizontal que directamente no la hemos dibujado porque no hay acciones horizontales, por lo tanto solamente voy a tener las reacciones verticales y el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que vamos a explicar acá es que para poder convertir esta carga distribuida en una carga concentrada, ¿qué es lo que hacíamos? Esta carga es uniformemente distribuida, es decir, que me forma un rectángulo. Entonces voy a decir que esto va a ser la base del rectángulo por la altura. La base del rectángulo, que es lo que serían 3 metros, porque es esta distancia, y la altura es el valor de Q. Entonces, base por altura me da el valor de la carga concentrada Q mayúscula. Bien, el resto es nuevamente plantear la ecuación del momento, por ejemplo, respecto al punto A, en donde acá todo lo que tengo que considerar es mirar bien el tema de las distancias. Sería la fuerza P por la distancia que es 1 metro, más la fuerza Q, que la distancia es, si esto está al medio, es decir, que la mitad de 3 a 1,5, más 1, es decir, que es 3,5. Y luego sería RBI en forma negativa porque gira en sentido antihorario y con respecto al punto A la distancia es de 4 metros. De la misma manera se plantea luego la ecuación del momento en el punto B y se considera la ecuación de la I para verificar. En esta situación tenemos una carga que no es uniforme, sino que es una carga que es triangular, es mucho más pesada en un extremo que en el otro, por alguna maquinaria o cuestiones por el estilo. Y bueno, entonces, así como cuando era rectangular era base por altura, si es triangular es base por altura sobre 2, y sabemos que la resultante, es decir, la carga Q, va a estar o a los 2/3 de un extremo o a 1/3 del extremo donde hay mayor carga. Si esto fuera un trapecio, fuera otra forma, hay que, a partir del área que se forme, encontrar sus centros de gravedad y así distribuir. ¿Qué pasa si tenemos una viga que está en voladizo? Tenemos acá una viga que está volando respecto a un empotramiento. En el empotramiento habíamos dicho que se generaban los 3 vínculos, está bien, o sea que había un 0 grado de libertad. Entonces vamos a decir que tenemos una reacción horizontal, una reacción vertical y el momento. Vemos que las acciones solamente es una carga concentrada vertical, por lo tanto la RAI no va a tener valor, va a ser 0. La RAX, perdón. La fuerza RAI, si yo planteo la ecuación de equilibrio respecto a los ejes de las Y, va a ser RAI menos P, es decir, sumo todas las fuerzas que están en el eje de las Y, entonces voy a decir que RAI y P van a ser iguales. Y respecto al momento, nosotros sabemos que va a haber un momento en el apoyo, en el empotramiento en A, que tiene que equilibrar este voladizo que tiende a ir y girar de esta manera. Entonces voy a decir que la fuerza P me va a generar, si saco el momento respecto, acá dice es el momento respecto al punto B, está bien, lo hemos llamado en A, vamos a llamar a este punto B y a este el punto A, ahí hay también un error. Sería el momento en este punto, que lo llamamos A que lo que va a ser igual a este momento que gira en forma positiva menos P por la distancia B. Al momento en A yo no lo tengo que multiplicar por una distancia, porque ya sé que momento es fuerza por distancia. De acá voy a despejar el valor del momento y ese va a ser el valor de esa reacción de giro que existe en este empotramiento. Acá hay otra situación en donde también es un voladizo que tiene una carga distribuida y una carga puntual. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, bien, y bueno, tenemos que con las ecuaciones que se plantean averiguar el valor de RAX, de RAI y el momento. RAX, si no tengo cargas horizontales, vale 0. RAI hemos dicho que es la suma de todas las fuerzas verticales, va a ser igual. Y el momento en A tiene que ser igual al momento que genere la fuerza
esta fuerza de 50 kilogramos y la fuerza de la carga distribuida. Acuérdense que fuerza por distancia, los momentos. En el caso que tengamos un sistema de pórtico, en donde tenemos este elemento que está formado por dos vigas y una columna unidos de tal manera que esto trabaja en forma conjunta, ¿está bien? Y tenemos acá un apoyo fijo y este es un apoyo móvil. Nuevamente no hay cargas horizontales, por lo tanto solamente voy a tener las reacciones verticales. La sumatoria de las I me va a dar que va a ser RI menos la carga Q concentrada más la reacción RB. Entonces, para poder averiguarlo, voy a sacar la sumatoria de momentos respecto, por ejemplo, al punto en A. Respecto al punto A, que tengo la reacción RI pasa por el punto, tengo la fuerza P, que sería P por la distancia que es L sobre 2, que gira en sentido horario, y menos RB por la distancia L, porque gira en sentido antihorario. Entonces de acá despejo RBI. Lo mismo si hacemos momentos respecto al punto B, planteamos la ecuación y vamos a poder despejar RI. Este es otro ejemplo en donde tenemos simplemente una columna y una viga. ¿Está bien? La situación es exactamente igual. Como verán, solamente estamos repitiendo a partir de las ecuaciones de equilibrio en el plano cómo averiguamos las reacciones de desplazamientos y de giro. Acá tenemos otra situación en donde vemos que hay también un pórtico con una carga que no es distribuida en su viga, y en una de las columnas hay una carga horizontal. Bueno, en este caso sí tenemos que considerar, una vez identificando los valores de el Q1 y un Q2 que podemos llegar a llamar, acá sí, para poder averiguar las reacciones, tenemos que considerar que en el apoyo fijo me va a aparecer una reacción horizontal, porque acá tengo una reacción horizontal. En esto lo importante y lo que más tenemos que prestar atención es al concepto de que el momento es fuerza por distancia y la distancia es perpendicular a la fuerza. Entonces, si nosotros tenemos acá una fuerza horizontal, la distancia la voy a medir perpendicular, o sea, vertical. Cuando la fuerza es vertical, la distancia la mido horizontal. En el ejemplo que nosotros habíamos considerado anteriormente, como ya hicimos el análisis de carga y tengo los valores de todas las acciones, para conocer cuáles serían las reacciones que voy a tener en el punto A y en el punto B, como solamente tengo fuerzas verticales, y bueno, voy a sacar momentos respecto al punto A y considero todas las fuerzas, P2 por su distancia, P1 por la distancia, otra vez P1 por la distancia, P1 por la distancia, P2 por la distancia y la fuerza Q concentrada. Bien, y la reacción en B. Entonces, sacando un momento en el punto A, voy a poder averiguar la reacción en B. Podemos después sacar momentos respecto al punto B o decir directamente que como esto es simétrico, el valor que me dio en B va a ser igual al valor en A. Y directamente así ya he obtenido las reacciones. Acá tienen unos ejercicios que están en la guía de ejercicios que ustedes tienen. Lo que hemos hecho en clase fue simplemente averiguar el valor de las reacciones. Ustedes en los enunciados tienen muchas cosas, muchos otros temas para sacar, que los vamos a ir viendo más adelante. Acá lo único que tienen que empezar haciendo es, dada esta viga, veamos cuáles son los valores de la reacción en A y en B. ¿Qué sería esta resolución que nosotros tenemos acá? Yo quiero resolver y conocer la reacción en AX, AI y RB. Lo mismo con esta otra viga, con una carga simplemente apoyada y una carga concentrada al medio. ¿Cuáles son los valores de las reacciones en A y las reacciones en B, que ahora el B es el apoyo fijo? O también en el caso de este voladizo, tienen que averiguar cuáles son los valores de las reacciones del empotramiento, que es la reacción horizontal, la vertical y el giro. También está en la guía el ejercicio de un pórtico, en donde para una carga concentrada averiguar el valor de las reacciones en A y de las reacciones en B.
y tienen también la actividad de integración.